Bueno, buenas noches para todos. Hoy quiero que hablemos de esta nueva tendencia que nos está volviendo locos por redes, la teriantropy o los terians. Teriantropy se define como la experiencia o identidad en la que una persona siente una conexión profunda con un animal, claramente no humano, ya sea en el plano psicológico, espiritual, simbólico o conductual. Es decir, alguien puede describirse como humano, pero con identidad interna del lobo, o mi mente funciona como la de un felino, ¿cierto? Esto es como lo que hemos visto en redes, pero hemos encontrado muy poca información respecto a. Entonces, en cuanto a si es un trastorno o no es un trastorno, psicológicamente, he buscado muchísimos artículos científicos para validar esta información, pero realmente son muy escasos. Pero quiero compartirles pues algunos hallazgos de lo que he encontrado. No está clasificado como un trastorno en los manuales diagnósticos del DSM-5 ni en la CIE-10 o CIE-11. Cabe recalcar que los psicólogos no trabajamos simplemente con estos manuales, pero son como las etiquetas que normalmente las personas y clínicamente están acostumbradas quizá a escuchar si es un trastorno o no es un trastorno. Se considera una identidad o subcultura similar a otras formas de construcción identitaria como juvenil o espiritual. Y solo se vuelve clínicamente relevante si hay pérdida de juicio de la realidad. Un ejemplo, creer literalmente que se es un animal, sea el que sea. Un zorro, un gato, un perro, un caballo, un cuervo, el que sea. O si interfiere de manera significativa en la vida diaria, que se evidencia aislamiento, abandono de autocuidado, fracaso escolar o laboral. Desde la psicología clínica se entiende como parte de la exploración identitaria en la adolescencia y en la juventud. Como sabemos, los adolescentes adolecen de muchos patrones conductuales porque están buscando aceptación, aprobación, qué les gusta, dónde me siento mejor, y entre estos pues tienen una tendencia a optar por este tipo de modalidades. Puede cumplir funciones de regulación emocional, ¿sí? Simbolizar fuerza, protección o libertad. Y acá un poquito vamos a ahondar ahora más adelante. En algunos casos se relaciona con neurodiversidad, ¿sí? TEA, alta sensibilidad sensorial, imaginación vivida. No implica automáticamente un cuadro psicótico ni un trastorno mental. Esto es muy importante que lo tengan presente. Aún así, hay que prestar cierto cuidado. Riesgos clínicos. Realmente no hay una evidencia científica que relacione la terantropy con un incremento futuro de zoofilia o de otros trastornos sexuales que puede darse el caso, pero no hay evidencia científica, podrían ser supuestos. Los riesgos reales son la confusión identitaria prolongada, el aislamiento social, que presenten trastornos disociativos o psicóticos en casos escasos, raros, conductas agresivas que afecten la funcionalidad, como el rechazo de higiene o alimentación, o que pues realmente hayan algunas conductas agresivas, ¿cierto? Acciones profesionales para mitigar el daño. Desde la psicología podemos validar la vivencia sin reforzar la literalidad. Explorar significados que representa ese animal para la persona. Evaluar funcionalidad. ¿Afecta a la escuela, los vínculos, el autocuidado? Y psicoeducación familiar, supremamente importante. Explicar por qué no es un trastorno, pero sí puede requerir un acompañamiento profesional. Promover identidad humana integrada o habilidades de mentalización. Interviene clínicamente solo si hay sufrimiento significativo o pérdida de funcionalidad o que una persona o esa misma persona o un tercero estén corriendo algún riesgo. ¿Qué son los terians como tal? El origen es una subcultura de identidad personal que surge en comunidades digitales y en espacios juveniles. ¿Sí? La tendencia se volvió viral y fue conocida por redes sociales. Su significado. Una persona terian
Siente una conexión profunda con un animal no humano, como anteriormente lo decía, un lobo, un gato, una ave, ya sea en el plano psicológico, espiritual, simbólico o conductual. Es muy importante que no implica creer literalmente que se es físicamente un animal, sino que se vive con una identidad interna o simbólica. Y esto quizá no sea algo tan nuevo. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a que, por ejemplo, en el zodiaco o el tarotismo, este es el animal que nos representa porque este es mi signo o cosas similares. Entonces esto no es tan nuevo como quizá podemos pensarlo, sino que ha escalado un poquito más. Los tipos de experiencias Therian. Psicológica, pues la identificación con instintos o reacciones de un animal como tal. Espiritual, la creencia en el alma animal, vidas pasadas o guías espirituales, que también ya lo hemos escuchado muchas veces con algunos animalitos. Neurológica sensorial, como sensaciones de que tengo la cola fantasma, yo la siento, o tengo unas orejas o un impulso de movimiento diferente pues a los que normalmente los seres humanos tenemos. Y conductual, cambios temporales en postura, vocalizaciones o movimientos instintivos. Diferencia con otros conceptos. Ahí sí me perdonan el inglés, no soy bilingüe. Entonces encontramos el término de furry fandom. Menciona que es un hobby artístico, más no una identidad, ¿cierto? El otherkin, identidad no humana más amplia como los dragones o como seres muy místicos. Y los roleplay, que son como una actuación consciente, más no de identidad. Entonces tiene que haber una diferencia acá con estos diferentes conceptos. La lectura es de la psicología clínica, que pues es un poco más ya mi campo. Entonces podemos decir que es una construcción identitaria, la búsqueda de pertenencia o la narrativa personal común en la adolescencia o en etapa universitaria. También involucra la regulación emocional. Identificarse con un animal puede simbolizar fuerza, protección, libertad o aislamiento. Aquí es muy importante poner el foco, ¿sí? ¿Qué está ocultando quizá detrás de esa máscara? ¿Qué emociones podemos identificar? Y para eso se necesita mucha empatía y escucha activa. Yo me puedo poner la máscara de un caballo porque considero que el caballo es fuerte y en la vida real como yo ser humano soy muy vulnerable tenemos que indagar un poquito sobre eso. Libertad, yo me represento con un ave, con el cuervo, porque resulta que mi figura familiar o paterna viene siendo un poco autoritaria o la percibe esta persona de esa manera, entonces busca una identidad diferente. O de aislamiento, como ya lo habíamos mencionado. Cabe recordar también la importancia de la neurodiversidad en este aspecto. Se ha observado que hay más frecuencia en jóvenes con TEA, con alta sensibilidad sensorial o imaginación vivida. Además que suelen tener ciertos vínculos más afectivos con los animalitos. Entonces, quizá por eso busquen una identidad y pues esté un poco más marcado en la población neurodivergente. Una dimensión simbólica, similar a los arquetipos, los tótems o animales de poder. Esto es una visión ya más junguiana, pero que lo ha mencionado en diferentes estudios de Carl Jung. ¿Cuándo puede ser clínicamente relevante? Realmente cuando nosotros observamos que hay pérdida de juicio de la realidad, creer literalmente que se es un animal. Me meto en este papel, entonces yo ya no duermo en mi cama, yo ya no me baño, yo ya no recibo los mismos alimentos, ya no como en la mesa, mis necesidades fisiológicas tienen una postura más del animal que del ser humano. Muy, muy importante aquí iniciar la intervención. Si interfiere realmente con su vida diaria, en la escuela, en el trabajo, los vínculos, si por esto ha perdido su trabajo, si literal se ha expuesto a matoneo, bullying, discriminación, pues es importante tenerlo en cuenta. O cuando se asocia a psicosis, trastornos disociativos graves o aislamiento totalmente extremo. Y si genera sufrimiento significativo o peligroso
para sí mismo o para terceros, para otras personas, porque en algunos casos ya se acerca de la orientación para los padres. Recordemos lo que no se debe hacer, lo que no debemos hacer como familiares o como conocidos o allegados. Es muy importante no utilizar comentarios de burla o de ridiculizar a estas personas. Prohibir bruscamente, no use esto, como de manera exigente, ¿cierto? Exponerlos públicamente o avergonzarlos, asumir que están enfermos, que tienen un trastorno, que se volvieron locos, porque he escuchado a algunos colegas incluso que se refieren al término de locos. Por Dios, como profesionales y como seres humanos no podemos dimensionar hasta allá, entonces tenemos que ser muy cuidadosos que si no hay un estudio no ponemos una etiqueta y tenemos que igual guardar siempre el respeto por la decisión y la identidad y el comportamiento y lo que quieran hacer otras personas así no estemos de acuerdo. Entonces, por favor, no asumir que están enfermos y menos utilizar estos términos que pues vulneran a la persona y confrontar de una forma humillante. Estas son las cosas que tenemos que evitar. Lo que sí podemos recomendar nosotros como profesionales de la salud mental es una escucha activa. Como padres, como familia, como amigos, podemos escuchar sin juzgar. Este es el único puente que nosotros tenemos para saber qué es lo que realmente está sucediendo con esta persona que nosotros queremos, ¿cierto? Entonces también vamos a preguntar qué significa para ellos, qué representa ese animal para ti. Observar cambios emocionales y funcionales, regular la exposición a redes sociales, a este contenido que están consumiendo nuestros jóvenes, a fomentar la identidad humana integrada y consultar ayuda profesional si realmente vemos aislamiento, sufrimiento o pérdida de funcionalidad, como ya lo había mencionado anteriormente. Estrategias clínicas. Validar la vivencia, no la literalidad. Reconocer que es importante para el joven sin reforzar la idea de ser físicamente un animal. Explorar significados. ¿Qué representa ese animal para ti? ¿Cuándo aparece en tu vida? ¿En qué situaciones? ¿Qué emociones lo acompañan? Cuando tú usas esta máscara, ¿qué emociones sientes? ¿Estás feliz? ¿Estás triste? Esto de pronto desde el ámbito familiar, porque pues como profesionales no vamos a dar una tentativa o posible respuesta, vamos a escuchar. Promover el diálogo familiar sin críticas, sin juicios, mostrando mayor comprensión. Intervención psicológica, ya lo había mencionado, cuando la conducta comprometa la alimentación, la higiene, los vínculos o el desempeño académico y social. ¿Cuáles podrían ser algunas técnicas o modelos terapéuticos que pueden ayudar? Resulta que aquí es importante tener en cuenta que no existe un único protocolo, porque la psicología es algo muy grande y depende de qué es lo que queremos abordar y si realmente vemos algo problemático o no. Entonces, recordemos que la teriantropy no es un trastorno clínico en sí mismo. Así que ahí tendríamos que entrar a evaluar qué es lo que queremos trabajar, fortalecer, prevenir, mitigar. Los enfoques más útiles que podríamos utilizar, la terapia cognitivo-conductual, claramente yo lo digo en base de la psicología con evidencia científica. Ya otras pseudociencias o otras cosas realmente pues no son de mi conocimiento. Entonces, terapia cognitivo-conductual para trabajar pensamientos rígidos, conductas que interfieren en la vida diaria y habilidades de regulación emocional. La terapia basada en la mentalización, muy importante, ayuda a diferenciar entre los símbolos, las fantasías, la identidad real, fortaleciendo las capacidades de reflexionar sobre los estados mentales propios y ajenos. ¿Sí? Yo puedo darme cuenta de lo que yo siento, pero también puedo percibir las emociones de otras personas, sin idealizarlas ni darlas como una única verdad. También es importante la terapia humanista o integrativa, la validación de experiencia subjetiva, exploración de significado y acompañamiento de la construcción identitaria, desde el amor, desde un campo más humano. La psicoeducación familiar, como también ya lo había mencionado, donde podemos explicar que no es un trastorno, pero que sí requiere un acompañamiento
si realmente este está afectando la funcionalidad. Una aceptación siempre y cuando sea desde el respeto y desde la orientación y estableciendo los límites que nosotros como vínculo familiar sostenemos en nuestros hogares. Acciones profesionales para mitigar el daño individual, familiar e interpersonal. Lo primero, validar la vivencia sin reforzar la literalidad. Menciona que podemos reconocer que la identidad simbólica es importante, claro que sí, pero que tenemos que diferenciarla de la realidad física, ¿cierto? Hay una pequeña línea donde nosotros tenemos que diferenciar el simbolismo y la realidad. La exploración de significados, preguntar qué representa ese animal, si proviene de la protección, de la fuerza, de la soledad, de la pertenencia. ¿Tú por qué estás utilizando esa máscara? No vamos a decir el por qué, sino indagar un poquito más allá de qué hay detrás de esa representación, que quizás estamos ocultando o reprimiendo también podría ser, o evitando, o de qué estamos escapando también. Evaluar la funcionalidad, revisar el impacto que hay en cuanto a la escuela, el trabajo y los vínculos de autocuidado. Si estamos siendo víctimas de bullying, si hay discriminación, racismo, entre otros. En el trabajo que está sucediendo, de qué puedo escapar, el estrés laboral, bueno, en fin, son muchísimas cosas las que tendríamos que evaluar. Evaluar el autocuidado, desde dónde viene y qué tanto estás descuidando tu salud. Una intervención temprana si hay aislamiento, si hay bullying, si hay sufrimiento o pérdida de hábitos básicos como la alimentación y la higiene es muy clave. El trabajo con los padres, la escucha activa, ¿sí? La comunicación asertiva, evitar las burlas, las prohibiciones bruscas, promover el diálogo, el acompañamiento, regular la exposición a redes sociales, fortalecer identidad humana integrada. Esto nos permite ayudar al joven a reconocer que puede tener afinidad simbólica con los animales, pero que sigue siendo un humano con múltiples dimensiones. Riesgos a futuro. Ya lo he mencionado también, no hay una evidencia científica que identifique que la identidad Therian como un factor de riesgo directo de la zoofilia o de otros trastornos. Puede ser, sí, pero no tenemos la veracidad científica para declararlo de esta manera. Lo que sí puede ocurrir es que haya una confusión identitaria prolongada con la dificultad para diferenciar entre el símbolo y la realidad, el aislamiento social, si la identidad se vuelve exclusiva y limita los vínculos humanos, trastornos disociativos o psicóticos en casos raros donde se pierde el juicio de la realidad, conductas de evitación o regresión, rechazo de hábitos humanos básicos, ya lo hemos mencionado, la alimentación y la higiene. La clave para evaluar la funcionalidad y el sufrimiento, si la identidad simbólica no afecta la vida diaria o no se considera patológica. Podemos llegar a una conclusión respecto a lo que he mencionado. El abordaje más adecuado para esta modalidad es que sea integrativo y respetuoso. Puede combinar terapia cognitivo-conductual, terapia basada en la mentalización y psicoeducación. Los profesionales deben validar y explorar y acompañar, evitando la invalidación y la ridiculización. En redes hay muchas personas burlándose sin saber qué hay detrás de esa máscara. Si normalmente los seres humanos decimos ¿y cómo estás? Y yo respondo, pues yo estoy muy bien y por dentro tengo una batalla interna, también llevo una máscara. Estamos acostumbrados a tener estas máscaras, solo que normalizamos algunas y ahorita pues esto nos parece el boom porque está en redes sociales. No hay evidencia científica que relacione directamente la teriantropy con zoofilia. El riesgo clínico aparece solo si hay pérdida de realidad o disfuncionalidad significativa. Recordemos que los Therians son una forma de expresión identitaria y simbólica, no es un trastorno clínico en sí mismo. El abordaje debe ser comprensivo, respetuoso, preventivo, evitando invalidación y fomentando el acompañamiento. Y la clave está en diferenciar entre una fase identitaria normal y una situación que compromete la funcionalidad y el bienestar. Bueno, esto es todo. Espero tener más información más adelante, poder complementarla, pero yo creo que esto puede ser de gran ayuda para muchos, para quitar algunos mitos, algunas burlas y algunas cosas que pueden estar causando más daño a quienes están de pronto más cercanos
a esta nueva identidad, tendencia